Hola a todos compañeros, encantado de estar de nuevo con vosotros. Ya tocaba de nuevo vídeo y aquí me tenéis de nuevo a lomos de mi 500X. Pues hoy voy a hablar de mis neumáticos, más concretamente de neumáticos mixtos, y como veis me dispongo a explorar el terreno, pues dependiendo del terreno que vayamos a afrontar necesitaremos un tipo diferente de neumáticos. Como podéis ver, se trata de un terreno compuesto de piedras sueltas, que a priori no son problemas para un neumático mixto, si no fuera porque se encuentran en una pendiente muy pronunciada. La primera lección y más importante es ser consciente de que los neumáticos mixtos tienen sus limitaciones, en concreto dos: una, el terreno por el que transitemos, y dos, la habilidad del piloto. Ya solo con esos dos factores y un poco de sentido común podremos evitar muchos desenlaces indeseados. Los terrenos de tierra, grava y piedras sueltas son válidos para un neumático mixto. Eso sí, en el caso de la grava y las piedras empezaremos a notar problemas cuanto mayor sea su acumulación en espesor, y en el caso de las piedras, además, cuanto mayor sea su tamaño. Cuanto más blando e irregular sea el terreno, más inestabilidad notaremos en la moto, algo que podríamos solucionar aumentando la superficie del neumático, bajando un poco las presiones, para así la goma se adapte mejor al terreno. Pero bajar presiones es algo que no recomiendo a gente con poca experiencia, pues podemos perder el control de la moto, desllantar e incluso abollar una llanta. Casi mejor bajar velocidad y domar el terreno. Yo recomiendo un neumático mixto para todo aquel que quiera disfrutar de su moto trail en toda su amplia gama de posibilidades. Tanto asfalto como tierra, ciudad o autovía, estos neumáticos nos permiten disfrutar en todo tipo de terrenos sin una pérdida significativa de prestaciones. Ah, y si os está gustando el vídeo, no olvidéis suscribiros, ya sabéis que es gratis. Gracias de antemano. Este terreno que veis en imágenes es el terreno ideal para disfrutar de un neumático mixto. Notaremos buenas sensaciones y podremos ir de menos a más con mucha seguridad. Existen muchos tipos de neumáticos de esta clase que nos permitirán en mayor o menor medida adentrarnos en el terreno marrón. 90-10, 70-30, 80-20, este tipo de neumáticos nos aportarán unas grandes prestaciones en asfalto, a la vez que nos permitirán hacer incursiones en tierra con total seguridad. Como ya os habréis dado cuenta, me encanta pisar sobre tierra y nunca le pondría a mi moto trail unos neumáticos asfálticos porque eso supondría caparla en una de sus capacidades. Aunque desde luego entiendo a la gente que opina lo contrario y no tenga interés ninguno en morder el polvo. Yo desde luego estoy encantado con sus rendimientos en todo tipo de terrenos. Volvería a poner mixtos sin dudarlo. Como veis en las imágenes, voy de menos a más. Os aseguro que podría ir mucho más rápido. Pero yo siempre primo por encima de todo la prudencia y el sentido común. Ya habrá tiempo de correr. En carreteras y en curvas se comportan también a las mil maravillas, no tengo ninguna queja sobre ellos. En el caso de los Dunlop que monta la 500X de serie, tienen una buena durabilidad, un buen agarre tanto en seco como en mojado y no presentan comportamientos erráticos ni vibraciones. Y eso es todo aquello que se le debe presuponer a un buen neumático mixto, que no destaque en nada, pero que presente mucho equilibrio en todos sus ámbitos. En definitiva, para el usuario medio que quiera disfrutar de la moto en todos sus rangos sin perder ninguna capacidad, la opción del mixto es la más equilibrada, pues nos aportará unas grandes prestaciones y seguridad en todos sus desempeños. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo, espero os haya servido de ayuda y entretenido. No olvidéis comentarme lo que creáis oportuno, os contestaré gustosamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!